Buenos días, doctores, ¿cómo están? Bien, doctor, gracias. Buenos Buenos días. días. Bien, doctor, gracias. Buen día. Buenos días. Buen día, doctor. Doctor, buenos días. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, mis doctores, les había dicho que hoy vamos a hacer como una especie de foro o de mesa redonda o de conversatorio sobre la sentencia 29.221. Yo ya se las había compartido con la suficiente antelación. Entonces tuvieron tiempo más que suficiente para leer esta sentencia que, aunque un poco extensa, claro está, es muy enriquecedora. Es muy enriquecedora, ¿por qué? Porque más que una sentencia, parece como un pequeño manual de derecho penal y de derecho penal general en torno a las formas de participación. Ahí nos aclaran muchos conceptos sobre autoría, coautoría, autoría mediata, complicidad, determinación, etc. Entonces, después les cuento ya particularidades sobre la persona que escribió esta sentencia, el doctor Germán Pavón, profesor mío, y magistrado auxiliar en esa época, el doctor Yesir Ramírez Bastidas, y de algunos comentarios que se hicieron con relación a esta sentencia 29.221 que, como le repito, aunque no es tampoco una sentencia reciente, es una sentencia del año 2009, todavía está vigente. Esos conceptos, algunos de ellos están vigentes. La mayoría de conceptos plasmados en esa sentencia están vigentes, salvo los conceptos de autoría intelectual. Listo, mis doctores, ¿cuál va a ser como la dinámica o el modus operandi, como dirían ustedes los penalistas, el modus operandi de esta charla? Pues básicamente, las personas que deseen participar levantan la mano. Yo les concedo el uso de la palabra. De hecho, yo les pregunto, les voy a preguntar, voy a hacer algunas a las personas que deseen participar, van a responder algunas preguntas con relación a la sentencia. Si no tienen la respuesta, no importa, pueden alzar la mano en una próxima pregunta y con mucho gusto pues tienen el uso de la palabra. O sea, esto no es una única vez que pueden hablar, no, pueden hablar cuantas veces quieran, porque pues esa es como la dinámica, otorgarle, y ese es el derecho que ustedes tienen, otorgarles el uso de la palabra a todos y cada uno de ustedes. Entonces, pues voy a concederle el uso de la palabra a las personas que deseen hablar, a las personas que deseen hablar. ¿Y quiénes son los que desean hablar? Pues básicamente los que levanten la mano. O sea, a los que levanten la mano les preguntaré sobre la sentencia, a los que no, no. No es obligatorio tampoco. Y listo, empecemos. Voy a preguntarle inicialmente al doctor Giovanni Enrique Becerra. Espérenme un momento, aquí anoto. Listo, mi doctor Giovanni, ¿se encuentra? ¿Me escucha, doctor Giovanni? Buen día, ¿cómo está? Sí, gracias. Vale, perfecto. Venga, doctor Giovanni. La primera pregunta. ¿Usted leyó la sentencia, Giovanni? Sí, doctor. ¿En su integridad o parte? La leí toda desde la hoja número 1 hasta la hoja número 109. Perfecto, Giovanni. Venga, le pregunto un par de cosas. ¿A quién están juzgando ahí? Doctor, inicialmente la sentencia fue causada por el abogado de la señora Paula Alejandra Calle. Sí, pero venga, le pregunto. Venga, miren que Y, espéreme, doctor, Giovanni, espéreme. Mire, sí, Giovanni, le doctor. voy a enseñar a usted una cosa y a todos. Cuando ustedes estén en un juicio oral,
y existen algunas técnicas que se denominan técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Ya sea en la una o ya sea en la otra, Giovanni, limítese a responder lo que yo le pregunto, no más, no más. Listo, doctor, qué pena, disculpe. La pregunta es, Giovanni, no, y eso se lo tiene que usted decir a sus testigos. Giovanni, cuando usted sea abogado, defensor o fiscal y esté en un juicio oral, no deje que los testigos respondan más de lo que usted pregunta. ¿Por qué? Porque eso hace que usted pierda el control del interrogatorio o el control del interrogatorio. No Gracias, deje que doctor. los testigos empiecen a hablar y hablar y hablar. Entonces usted les dice, dígame una cosa, ¿dónde estaba el día 1 de enero? Estaba en tal parte, pero es que no más, porque hace que pierda el control y de pronto el testigo indica cosas que nos van a desfavorecer. Entonces uno les dice, ojo, solo lo que le estoy preguntando, señor testigo, tanto en el interrogatorio como en el contrainterrogatorio. Entonces, Giovanni, en este caso, ¿a quién están juzgando? Esa es la pregunta muy puntual. A los capturados Adolfo Ospina, Norberto Monsalve y Paula Andrea Calle. Bueno, perfecto. Pero esta sentencia, Giovanni, ¿de quién trata? ¿De quién trata? ¿De quién? ¿De quién? ¿Sobre quién nomás? Sobre el La persona, secuestro el nombre. Esta sentencia solo está resolviendo la suerte o de alguien, ¿de quién es? de Paula Andrea Calle. Ah, bueno, esta sentencia solo tiene que ver con Paula Andrea Calle Piedrahíta, no más. Así hubiesen habido más personas involucradas en estos hechos, claro que sí, pero esta sentencia solo va a definir la suerte de Paula Andrea, no más. Sí, doctor. Listo, perfecto. Venga, Giovanni. ¿Estos hechos dónde sucedieron? Esos hechos fueron en Medellín. No, señor, no fueron en Perdón. Medellín, Giovanni. No me diga mentiras porque yo esa sentencia la he leído como unas 10.000 veces. ¿Dónde fueron los hechos? Pero doctor, es que el nombre exacto se me escapó. Esos Entonces hechos lo que fueron me en agradó fue Caldas, que fue Antioquia, en Caldas. Caldas, eso, Antioquia. doctor. En Caldas, Antioquia. Listo, Giovanni, perfecto. Entonces, dejemos ahí, Giovanni, y nuevamente, si lo desea, puede levantar otra vez la mano más adelante. ¿Listo, Giovanni? Doctor, muchas gracias. Vale, sí, señor. Ahora voy a escuchar a Wilson Javier Devia. Doctor, buenos días. ¿Qué más, hombre, Wilson? Bien, sí, señor. Bueno, hombre, Wilson. Entonces, lo mismo que le había dicho acá Giovanni, solo lo que le pregunte. No se me ponga cuando yo le pregunta qué piensa sobre tal cosa, pues ahí sí, pues, y no, me indica todo su opinión con respecto a la pregunta. Pero si la pregunta es muy puntual, la respuesta también tiene que ser muy puntual. Decíamos con Giovanni que esta sentencia, pues básicamente define la suerte de Paula Andrea Calle Piedrahíta, no más. Que estos hechos sucedieron en un municipio de Antioquia que se llama Caldas. Cuénteme, hombre Wilson, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los hechos, lo que ustedes los penalistas llaman los hechos jurídicamente relevantes? ¿Qué fue lo que pasó, hombre Wilson? Ok, doctor, en efecto, la acción que se presenta da de unos actos urgentes que realiza la Policía Nacional por una situación de un posible hurto de unos elementos y adicional un secuestro en una finca Sí, de pero unos ciudadanos. espéreme, dígame qué fue lo que pasó. O sea, como si usted estuviera relatándome, echándome el cuento de, oiga, miren, en tal parte pasó esto y esto y esto. No me diga qué pruebas hay, ni qué hizo la policía, sino qué fue lo que pasó. Ok, unos ciudadanos se encontraban departiendo en una finca, un grupo de ciudadanos se encontraban departiendo en una finca, cuando fueron sometidos por un grupo de personas, 3 personas, quienes con armas de fuego los intimidaron, les quitaron sus pertenencias y solicitaron la llamada del dueño de la finca, el señor, perdón que doctor, escúcheme que no recuerdo el nombre. Tranquilo, porque pues no es el objetivo tampoco memorizarlo. Un segundito, el nombre del señor. Gabriela Rubla García, quien era el propietario de la finca y a quien supuestamente las personas que estaban, que se me metieron en la finca, estaban tratando de ubicar con el fin de realizar una extorsión. Como ubicaron al hijo del señor Arrubla, lo que hicieron fue poner al hijo del señor Arrubla a llamarlo para que se presentara en la finca
el señor Arrula se presenta con la esposa en las instalaciones de la finca y los delincuentes hacen las personas delincuentes hacen una exigencia de 1.000 millones de pesos como mecanismo para dejarlo en libertad a él y a las personas que tenían retenidas en la finca. El señor Arrula, al manifestar que no tiene esos recursos, las personas son sometidas a ser incluidas en un lugar, en un espacio cerrado, a ser privadas de su libertad, privadas de su libertad en un espacio cerrado, y el señor Arrula es sometido a unas acciones en compañía de su hijo de quitar las alarmas de seguridad de una prendería que tenía ubicada en el municipio, y por consiguiente sobre la madrugada, a la 1 de la madrugada, estas personas en un vehículo, los que se encontraron en la finca, se trasladan en compañía del señor Arrula y su hijo hasta esa prendería y hurtan las joyas avaluadas en más de 100 millones de pesos de esa prendería para poder hacer el cometido. Luego del hurto, inician la huida, no sin antes dejar a las personas retenidas todas en el lugar, en las habitaciones cerradas, amenazándolas con unas cargas explosivas supuestas que habían dejado instaladas en las puertas por si ellos intentaban abrir las puertas. En el momento de la huida y con ocasión a una llamada de uno de los vecindarios del sector, la policía es alertada sobre las situaciones sospechosas que estaban ocurriendo y en la persecución, en la huida de esas personas, en un primer puesto de control que se ha evadido, los delincuentes se bajan del vehículo, desabordan el vehículo, dejan el vehículo abandonado en el cual estaban haciendo la huida del sector y comienzan a correr por el campo abierto, lugar al cual la policía también inicia la persecución. En una primera lugar de escena o de evidencia encuentran un maletín con unas joyas habladas en un porcentaje, no recuerdo ahorita, doctor, el porcentaje. Posteriormente capturan a los responsables del hecho, a quienes les encuentran otros elementos en posesión, como son los medios de comunicación de las personas que estaban, los celulares de las personas que estaban en el lugar de los hechos y que fueron retenidas en contra de su voluntad. Estas personas pues son conducidas y son presentadas bajo la modalidad de la ley 600 que operaba para ese momento. Estos fueron hechos ocurridos en el año 2002, para lo cual operaba hasta el 2004 la ley 600, motivo por el cual son presentados a un fiscal para la legalización. Espéreme, Wilson, porque eso ya es como del proceso. Yo solo le estaba preguntando los hechos. Perdón. Todavía el Sí, proceso señor, no, ni el procedimiento. Básicamente ese fueron los hechos. Termino el proceso diciendo pues que la fiscalía captura a 3 personas, entre las cuales se encuentra la señora Paula Andrea Calle Piedrahíta y otros 2. Eso fue en 22 de junio del 2002 y pone a disposición según la ley 600 a estos procesados para que mediante la figura de la indagatoria sean vinculados al proceso, doctor. Listo, Wilson. Muchas gracias. No más, Wilson, gracias. Ahora voy a escuchar aquí aparece John Alexander Castillo. ¿Está? Sí, doctor, buen día. ¿Qué más, hombre, John? Bien, doctor, gracias. John, ¿usted estuvo de acuerdo con la narración de los hechos que nos hizo el doctor Wilson? Bueno, digamos que hay unas precisiones, digamos que él dice que Hágamelas. Entonces, ahora reláteme sus hechos. Con las precisiones que pues tenga que realizar, hombre John. Listo. Básicamente, pues digamos que los hechos son que mientras que un grupo de 17 personas se encontraban departiendo en una finca en el municipio de Caldas, son abordados por un grupo no determinado de personas, porque ahí no dice cuántas personas ingresaron a la finca, sino dice que fue un número indeterminado, ¿sí? Que los retuvieron ilegalmente con el fin de extorsionarlos, ya que tenían información de que el propietario de la finca pues era una persona con recursos económicos bastantes. Entonces, posterior a eso, los encierran y les advierten que si intentan huir, pues hay unas cargas explosivas en las puertas que se activarían en el momento en que ellos abrieran las puertas, ¿no?
uno de los integrantes de ese grupo de 17 personas es el hijo del propietario, al cual utilizan para hacer la llamada, para que el propietario, su esposa y un sobrino lleguen allí a la finca para exigirles una suma de dinero, creo que pactada en 1.000 millones de pesos. Posterior a eso, pues el propietario dice que no tiene toda esa cantidad de plata, entonces también tienen conocimiento de que él tiene una prendería, el cual se dirigen hacia allá y obviamente pues lo obligan a que desactive las alarmas, y digamos que es algún vigilante, creo que es un personal de seguridad, se da cuenta de lo que está ocurriendo, alerta a la policía y la policía inicia un operativo del cual resultan capturados 3 personas de la cantidad indeterminada de los que estaban cometiendo el acto delictivo, que se movilizaban en un vehículo, donde aparte de incautar el vehículo, incautaron una bolsa con unas alhajas que seguramente salieron de la prendería por un valor de 100 millones de pesos, y adicional a eso les incautan unas armas de fuego y unos celulares que pertenecen al grupo de 17 personas que se encontraban en la finca departiendo. Listo. Vale, John, perfecto. Con base en esos hechos que usted me acaba de relatar, y con base en la sentencia, no con base en lo que nosotros lleguemos a determinar, sino con base en lo que está escrito en la sentencia, ¿cómo fue capturada Paula Andrea Calle Piedradita? ¿En qué sentido, doctor? ¿Cómo, O sea, ella fue ¿Cómo se da su captura? Bueno, la captura de ella ocurre en una persecución que hace la policía. Ella era parte del grupo de 3 sujetos que se desplazaban en un vehículo, que presuntamente eran Buen los... día, ¿cómo amaneces? Jairito, tu micrófono. Por favor, los micrófonos, hombre Jairo. Ahora sí, nuevamente continúo con John Alexander. En la persecución, la policía inicia una persecución a un vehículo donde se desplazaban presuntamente los sujetos, una parte de los sujetos que habían cometido el acto delictivo, y ellos, al verse acorralados, pues emprenden huida a pie, dejando abandonado el vehículo, dejando abandonado parte digamos que del botín que habían sustraído ilegalmente de la prendería. Listo, ahí es cuando se da la captura de Paula. De Paula. Vale, listo, gracias. Ahora voy a escuchar a María Arias. ¿Está María? Sí, señora, aquí estoy. Ah, bueno, María. María, ven, te pregunto, ¿estás de acuerdo con los hechos jurídicamente relevantes que acaban de exponer tanto los doctores John Alexander como los doctores Wilson Javier? Sí, señora, escuchando los hechos de mi compañero Wilson, pues fueron un poco más precisos, por decirlo así, y mi compañero John sí brindó pues algo más general. Pues como escuché que habían dicho prendería, realmente es una panadería. También, pues en la huida que habían dicho para la señora Piedradita, también fue en una huida que, pues la sentencia lo determina como flagrancia, porque estaban en la huida con los 2 sujetos y la capturaron allí. Pues relevante a los hechos, también es importante informar que la señora no es vista en ninguno de los hechos en el momento de la acción del delito. Es decir, ella no se encontraba en la finca, no se pudo determinar que las llamadas fueran efectivamente de ella, porque hubo unas llamadas donde, por ejemplo, el dueño de la finca y el hijo, cuando llegaron a la panadería, recibieron una llamada indicando como que si ya los habían robado, por decirlo así, hurtado. También en la finca los llamaron posteriormente, después de que se habían ido los sujetos, a preguntarles que si ya los habían liberado. Entonces, también es importante indicar que nunca se determinó que fuera esta señora, aunque sí era la voz de una señora. En ninguno de los hechos, ningún testigo pudo determinar que la hayan visto pues en el momento de los hechos, valga la redundancia. Otra cosa importante así que haya sucedido, que habían varios sujetos, no solo los de la finca. Por ejemplo, habían otros sujetos en un taxi que estaban en camino hacia la panadería. Encontraron unos sujetos en unos taxis y el señor Camilo, que era uno de los que estaba dirigiendo el hurto,
lo saludó y posteriormente cuando llegaron también a la panadería, también habían otros sujetos vigilando, habían 2 sujetos en otro taxi. Creo que eso no lo mencionaron. María, venga, le pregunto. En primera instancia, ¿quién conoció ese caso? ¿Qué juez? ¿El nombre del juez? ¿Qué juez conoció ese caso en primera instancia? ¿Qué autoridad conoció ese caso en primera instancia? Ahí está en la sentencia. Pues remítase a la sentencia. Aquí no estamos buscando. Sí, porque la verdad no recuerdo, de memoria no lo recuerdo. ¿Pero no tiene la sentencia? Sí, sí, señor, ya la tengo acá, ya le informo. Búsquele que le doy unos minutos. Doctor, ¿puedo hacer una interrupción? Es que No, estaba revisando la entonces, sentencia espérenme y es una porque- prendería. Espéreme, sí, tranquilos, o sea, tranquilos que yo soy el que evalúa si sí o si no, ¿vale? Tranquilo, John, que yo ya la sentencia la conozco muy bien y por eso pregunto aspectos muy puntuales de la sentencia y eso me indica qué tan juiciosamente la leyeron. ¿Listo, John? Yo sé que fue el juez penal del circuito, pero no recuerdo el nombre y ya lo estoy buscando, profe. Búsquelo, búsquelo. ¿Ya lo encontró en el numeral tercero del devenir procesal? ¿Qué dice el numeral tercero de la sinopsis procesal o el resumen de lo que pasó? Hay un título, María, que se llama Antecedentes procesales, ¿cierto? De la sentencia. Sí, señor. ¿Qué dice en el numeral tercero? Dice antecedentes procesales, abierta correspondencia mediante, Tercero, no sé qué, el numeral- Fiscalía Sexta delegada ante No, los jueces penales del circuito el numeral especializados. tercero, María. Voy, ya. Corresponde al juzgado tercero penal del circuito especializados en Medellín adelantar el juicio y vista Entonces, pública aquí del ya, no me lo leas, simplemente yo no estoy diciendo que me lea la sentencia porque la sentencia ya la hemos leído, sino a quién le correspondió el proceso en primera instancia. Lo está diciendo ahí, María, en el numeral. Sí, señor, pero no está el nombre del juez, solamente dice juzgado tercero penal del circuito especializado en Medellín. No nos interesa el nombre del juez, el juez puede ser cualquiera, pero ese proceso le correspondió al juzgado tercero penal especializado de Medellín. Circuito de Medellín. Sí, señor. Ese fue el juzgado que llevó el juicio. Esa es la primera instancia. ¿Mm? Cuando ese proceso llega a ese juzgado, al tercero penal del circuito especializado de Medellín, ¿qué determinación toma ese juez o esa jueza? ¿Qué determinación toman? En primera instancia se determinó que la señora Piedradita había cometido los delitos de No, hurto María, calificado. no es cierto, María, eso no es cierto. Lo que me estás diciendo no es cierto. Tienes que leer la sentencia, por eso tienes que tener la sentencia a la mano para determinar qué es lo que pasó. Lo que me estás diciendo no es cierto y lo dice la sentencia, ¿en dónde? En su numeral tercero. Léame el numeral tercero muy lentamente, María, por favor. Ese numeral tercero que te acabo de decir. Sí, señor, dice que se declaró la nulidad Bueno, parcial. se declaró la nulidad, María, se declaró la nulidad. Ese juzgado, cuando llega el proceso a ese juzgado decreta la nulidad. Ningún de nada, decretó la nulidad. Eso fue lo que hizo ese juzgado. Ahora bien, le pregunto, María, ¿por qué decretaron la nulidad? Porque hubieron dudas acerca de la individualización de la persona. Esa era la respuesta, María. Esas son las respuestas. Mire que mis preguntas son muy puntuales y las respuestas tienen que ser puntuales. Dejemos atrás esa costumbre de los estudiantes de hablarle a los profesores cosas que no han preguntado, porque ustedes ya yo no los considero como estudiantes, sino los considero como abogados.
y al juez no se le puede hablar y hablar y hablar y hablar como si fuera un profesor en un parcial, no. Es lo que el juez pregunte o lo que las partes pregunten. María, te agradezco mucho. Gracias, profe. Ahora voy a hablar con Nini Joana. Alba, ¿está Nini Joana? Sí, señor, profe. Buenos días. Buenos días, Nini Joana. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno. Estábamos en el proceso con María. ¿Cierto, Nini Joana? Sí, señor. Perfecto. Entonces, nos decía María que ese juzgado decreta la nulidad. Posterior a que se decreta la nulidad, ¿qué pasa con el proceso? ¿Qué pasa qué actuación realiza el juzgado? ¿Qué determinación toma después de la nulidad? Después de la nulidad del juzgado, procede a absolverla de los cargos que se habían, pues, como imputado a la señora Paula Andrea. Ajá. ¿Y Sí. cuándo la absolvieron? Posteriormente la absolvieron. ¿Cuándo? ¿La fecha? Sí, claro, cuando hablo de cuándo estoy hablando de fechas. Uy, profe, Apáguenme los micrófonos todos, por favor. profe, ¿Cuándo, Nini? el 10 de noviembre de, Ah, 2000, ¿de noviembre de cuándo? de 2009. Perfecto. De 2009 no. Jairo Gómez, apágueme, por favor, por segunda vez, apágueme el micrófono, por favor. Yo ya había dado esa instrucción. Entonces nos dice Nini Joana que el día 10 de noviembre de 2006, ese juzgado absolvió a Paula Andrea Calle Piedradita, aunque ahí dice que también a Gustavo Adolfo Espina Quintero, pues básicamente nos interesa solo la suerte de Paula Andrea. Una vez, Nini Joana, se profiere la sentencia absolutoria en contra de esta señora Paula Andrea. ¿Quién apela? El ente acusador apela, profesor. Eso es parcialmente cierto, Nini Joana. ¿Quién apela? Te hago la pregunta por segunda vez. ¿Quién apela? El defensor. No, Nini Joana, eso no es cierto. Eso no es cierto, Nini Joana. Tienen que tener la sentencia en la mano. Tienen que yo no les estoy preguntando con memoria, no. Profe, el que apela es la Fiscalía y el Defensor de Víctimas. Ah, eso es otra cosa completamente distinta al defensor. Sí. Quien apela es la Fiscalía y ahí llaman la parte civil. La parte civil, en el antiguo Código de Procedimiento Penal, en la Ley 600 de 2000, la parte civil es quien representa a las víctimas. Así se denominaba, parte civil. ¿Y por qué se denominaba parte civil? Porque este sujeto procesal lo que hacía era una demanda civil al interior de un proceso penal. Por eso se denominaba parte civil. Por eso es ese nombre. Ese nombre no es de gratis, no, sino que toda su actuación del representante de víctimas en ese procedimiento de esa época se regía bajo los lineamientos del Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. En esa época. Por eso le denominaban parte civil. Entonces, pero tal como lo dice Nini Joana, pues vamos a denominarle representante de víctimas. Sí, básicamente es el representante de víctimas. Y la Fiscalía, los dos apelaron. Profe, ¿también se le puede decir ente acusador? Sí, también se le puede decir ente acusador y estamos haciendo alusión a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, esa sentencia la apela las víctimas o la representación de la parte civil y la Fiscalía. Una vez han realizado esa apelación, Nini Joana, ¿a dónde va el proceso? ¿A dónde fue? Al Tribunal Superior de Medellín. Al Tribunal Superior de Medellín. La razón es porque el Tribunal Superior de Medellín es el superior funcional, ojo, funcional, porque aquí nunca hablamos de tribunal, de superior jerárquico, porque el superior jerárquico indica obediencia y los jueces solo le pueden obedecer a la Constitución y a la ley.
A nadie más le pueden obedecer un juez, ni a magistraditos, ni a nada, solo. Por eso se llaman superiores funcionales, no superiores jerárquicos, porque un magistrado nunca le podrá ordenar nada a un juez, nunca. Ellos solo se deben a la Constitución y a la ley. Y por eso es que va el proceso al tribunal, porque el tribunal es el superior funcional. Nini Joana, ¿y ese tribunal de Medellín qué decisión toma? Revocar la proferida absolutoria por el juzgado tercero. ¿Revoca qué? ¿La absolución? La absolución. Revoca la absolución. ¿Y en su lugar qué hace? Lo que hace es que la condena Sí. como coautora a la ¿Como señora coautora de qué Andrea. ¿O De los qué? delitos de secuestro extorsivo, agravado, concurso homogéneo, a su vez en concurso de hurto calificado y agravado. Ya. ¿Ya cuánto la condenó? A 40 años de O sea que prisión. el tribunal revoca la absolución y la condena a 40 años. ¿Cierto, Nini? Sí, señor. Vale, no es más. Muchas gracias, Nini. Ahí está, ahí Sí, vamos señor, bien. gracias. Gracias. Ahora voy a escuchar a don Diego Fernando. Diego Fernando Torres. ¿Está Diego Fernando? Sí, doctor, aquí estoy. Bueno, perfecto, Diego Fernando. Préndame la cámara cuando esté hablando. Ya, doctor, ya la enciendo por aquí. Sí, doctor, por aquí. Listo, hombre, Diego Fernando. Usted está llevando como el hilo el orden en que estamos hablando, ¿cierto, Diego? Sí, Ahí. doctor, por ahí vamos. Listo. Entonces, estábamos en que el Tribunal Superior de Medellín revoca la absolución que profirió el juzgado especializado y condena, en lo que atiende solo a Paula Andrea Calle Piedradita, la condena a 40 años de prisión. A 40 años. Una vez esta chica, Paula Andrea, es condenada, ¿qué pasa? Sí, doctor. Una vez esta niña o esta persona es condenada por el tribunal, la defensa de la señora Paula Andrea Calle Piedradita interpone una censura extraordinaria. Dígame qué es contra eso. esto. Dígame qué es eso. Es como una indebida interpretación de la norma. ¿Qué es una censura extraordinaria? Es como una indebida interpretación de la norma, doctor. No, eso no es censura extraordinaria, Diego Fernando. ¿No? Dice, ¿cómo dice la sentencia? Dice, los defensores de Paula Andrea Calle Piedradita y Gustavo Adolfo Espina Quintero interpusieron censura extraordinaria y la Corte, mediante auto del 24 de abril del 2008, inadmitió la impugnación de este último y admitió la de la primera. Listo. Diego Fernando, tenemos Sí. que entender el lenguaje de las sentencias. A veces el lenguaje no es como tan básico. En ocasiones se utiliza un lenguaje supremamente técnico. La censura extraordinaria para nosotros es el recurso extraordinario de casación. Eso es una censura extraordinaria. Interpusieron casación. Acuérdese que la casación se denomina recurso extraordinario de casación. Así se denomina técnicamente, el recurso extraordinario de casación. Pero la Corte, pues con una elegancia jurídica, habla de censura extraordinaria. Censura. Okay. Y la censura extraordinaria, le repito, es el recurso extraordinario de casación. Entonces, acorde con lo que usted nos dice, tanto el defensor de Paula Andrea como el de Gustavo interpusieron casación. ¿Qué hizo la Corte? ¿Admitió cuál casación? ¿Cuál demanda? La Corte, dice que la Corte, mediante auto del 24 de abril del 2008, inadmitió la impugnación de este último y admitió la de la primera. Eso, o sea, cuando hablamos del último, es de Gustavo Adolfo. ¿La de quién? La de Paula Andrea Calle Piedradita. Exacto.
¿Y por qué lo hizo? Porque la casación, doctores, para interponer un recurso extraordinario de casación, no solo, ojo, no solo hay que tener, digamos que el derecho de hacerlo, y no solo se necesita redactar un recurso, no. Sí. El recurso extraordinario de casación es más técnico que jurídico. Es un recurso que tiene mucha técnica, por eso no todo mundo es casacionista. Yo no puedo decir, estoy en desacuerdo por esto y esto y esto y esto. No, eso no es un recurso extraordinario de casación. Un recurso extraordinario de casación tiene muchísima técnica. Por eso, una casación puede costar 300, 500 o 1.000 millones de pesos, porque no cualquiera es casacionista. Por eso, cuando ustedes estudien casación en una especialización o una maestría o en una especialización muy específica, que es especialización en casación penal, que la tiene la Universidad de la Gran Colombia, la única universidad en Latinoamérica que tiene una especialización en casación penal, se habla que el recurso de casación es el recurso de los dioses, así se denomina popularmente, porque es muy técnico, no es fácil, es un lenguaje completamente distinto, e imagínense que es una especialización para estudiar 2 artículos del Código de Procedimiento Penal, el 180 y el 181. Y en eso se demora uno un año estudiando 2 artículos del Código de Procedimiento Penal y todo lo que se deriva de esos 2 artículos, de todos los errores de hecho y de derecho, y los errores injudicando y los errores improcedendo. Pero esto ya es técnica casacional, que espero que algún día la aprendan en una especialización o en una maestría o en un postdoctorado, qué sé yo, un doctorado. Pero bueno, vuelvo con Diego Fernando. Entonces aquí 2 defensores interponen el recurso extraordinario de casación, que la Corte lo denomina censura extraordinaria, y uno lo aceptan y otro no. Con relación, hombre Diego, una vez es admitido el recurso extraordinario de casación que interpuso el defensor de Paula Andrea Calle Piedrahita, ¿qué hace la Corte? La Corte recibe la demanda le pide unos conceptos. ¿A quién? Unos conceptos a la Procuraduría, Ministerio Público, y luego se llena de conceptos de la jurisprudencia, de la doctrina, para analizar el caso. Sí. Bueno. Listo, sí. ya, hasta ahí, por ahí. Entonces, hombre Diego Fernando, ese abogado, el abogado de Paula Andrea, ¿qué dice en su demanda? Él básicamente impetra, ¿qué causal? Dice que él acusa a la sentencia del segundo grado incurrir en la violación directa de la ley sustancial. ¿Qué causal? ¿Qué número de causal? Lo dice ahí. La causal. Sí, las demandas de casación se interponen por causales. Y ahí lo dice. Dice la demanda. La causal primera. Primera. Venga, le pregunto, Diego Fernando. Bueno, por eso es que yo los voy a tratar y ustedes dirán que por qué les pregunto estas cosas, pero es que ustedes ya son abogados. Yo les pregunto porque ¿usted cuándo se aspira a graduar, Diego Fernando? Pues si Dios nos permite, en septiembre, mi doctor. Imagínese, ya estamos a semanas de su grado y del grado de muchos de ustedes. Entonces, por eso les digo que yo ya no los trato como estudiantes, sino como iguales. Venga, doctor Diego, ¿y cuál es la causal primera? Ahí sí. Ojo, porque usted no le puede decir eso a un cliente. Estamos a semanas y usted no le puede decir al cliente, uy, es que ahí sí que. Bueno, mi doctor. Dice. ¿Cuál es la causal primera? No, ¿cómo la explica? No. ¿Cuál es la causal primera de casación? ¿Son los errores sustanciales? No, señor. ¿Cómo? Eso sí no está en la sentencia. Eso no está en la sentencia, Diego. Eso no lo busque ahí porque no está.
sino que eso debió, miren que una sentencia no solo se limita a su lectura, sino también al análisis. Mire que Diego no se tomó el trabajo por ejemplo, de averiguar qué quería decir censura extraordinaria, y ya sabe que censura extraordinaria pues es el recurso extraordinario de casación. Ahora la segunda pregunta que dice, allá dice que el abogado defensor de Paula Andrea interpuso recurso al amparo de la causal primera. Dice, de hecho dice cuerpo segundo del artículo 207 de la ley 600 del 2000. Venga, Diego, ¿usted se tomó el trabajo de irse al artículo 207 de la ley 600? A ver, ¿qué dice? ¿Puede hacerlo en estos momentos? A ver, sí. La ley 600 del 2000, que era el antiguo Código de Procedimiento Penal, el que todavía está rigiendo, pero para ciertos casos. Ley 600 del 2000. Sí, señor, en su artículo 207. Y ojo, porque yo les dije hace unos días que ese código todavía rige y todavía se aplica. Por ahí estábamos, si ustedes vieron noticias, por ahí alguna persona muy famosa le estaban llevando un proceso por la ley 600 del 2000 y por alguna decisión ahora cambió a la ley 906 del 2004 y ayer suspendieron una audiencia en contra de este personaje. 207, ¿no, doctor? Sí, señor, de la ley 600 del 2000. En materia, dice, el artículo 207, causales. En materia penal, ¿Pero de qué la me está hablando? casación procede por los siguientes motivos. Entonces estamos hablando ¿Sí me escucha, de la doctor? casación. Sí, 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 estamos hablando de la casación. ¿Me está escuchando? Sí, señor, perfectamente. Ah, ya dice. Dice, causales en materia penal, la casación procede por los siguientes motivos. Primero, cuando la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial. Espérame, hasta ahí. Si hasta la ahí. violación... Entonces, ¿cuál es la causal primera? Dice que según el abogado se ha violado la No, norma. no, ¿cuál es la causal primera según la ley? Que lo que usted me acaba de leer. ¿Cómo se denomina? ¿Violación de la qué? ¿Violación de qué? Violación de una norma de derecho sustancial. Esa es la causal primera, Diego Fernando. Esa es la causal primera de casación. Violación de una norma sustancial. Es eso, esa es la causal primera. También se le conoce a esa causal primera, doctores, como violación de la ley sustancial. Así se denomina, violación de la ley. Venga, Diego Fernando, sálgase de la sentencia. Si yo le digo a usted que existe una violación de la ley sustancial, ¿usted qué cree que pasa? ¿Qué cree que pasó? Yo le digo, mire, estamos en un café y yo le digo, doctor Diego, en este caso hubo una violación de la ley sustancial. ¿Usted qué se imagina? Yo diría que la ley sustancial es la que tenemos todo en los códigos para regirnos, para que el juzgador se rige bajo ese código. Pienso yo que se interpretó bajo el juzgador, se interpretó de alguna manera diferente lo que el legislador quería decir de acuerdo a esa ley. Pensaría yo, doctor. ¿Interpretó la ley distintamente? Pensaría yo. Bueno, listo. Miren que aquí vamos a hablar de un bonus track. Va a haber un bonus track en este curso. ¿Usted sabe qué es un bonus track, cierto, Diego Fernando? No, doctor. Si usted compra 1 kilo de carne y el tendero, el carnicero, pues dice, este señor Diego Fernando es cliente, lo voy a consentir, no le voy a dar 1 kilo, sino kilo y 1,5 kilos. Ese medio que le da se llama bonus track, como un regalo, un regalo adicional. Usted no lo pidió, sino él lo quiso dar. Y aquí hablo de un bonus track porque aquí vamos a hablar cositas de casación. Y eso les va a servir para su especialización.
Cuando hablamos de la causal primera, esa causal, ojo, no solo se aplica en la ley 600 del 2000, sino también actualmente en la ley 906 del 2004. Se aplica esa causal. Hablamos de la violación de la ley sustancial. Sí. ¿Qué quiere decir? Y le voy a explicar no solo a Diego Fernando, sino a todos. ¿Qué quiere decir que haya existido una violación de la ley sustancial? Básicamente quiere decir lo siguiente. Y de hecho, existen dos clases de violación de la ley sustancial. Dos clases. La primera se denomina la violación directa y la segunda se denomina la violación indirecta. Pero vamos a hablar solo de la violación directa. Cuando un juez, y ojo, cuando yo hablo de juez también estoy hablando de los magistrados del tribunal, porque los magistrados del tribunal también son jueces, sino que les llaman magistrados porque tienen pedigrí, y el otro juez, el especializado, no tenía pedigrí. La violación directa se puede presentar de varias formas. La primera, porque el juez no aplicó la norma que tenía que aplicar, la norma que estaba en la ley. Entonces, eso es algo como, o sea, lo que estoy haciendo es desarrollar algo de lo que dijo Diego. Dice, mire, el juez se apartó de la norma. ¿Por qué? Puede ser que el juez no haya aplicado la norma que debía aplicar. Ustedes saben que todas las decisiones que adopte un juez tienen que estar soportadas en una norma penal, pues en este caso, que estamos hablando de derecho penal. Entonces, el juez no aplicó la norma que debía aplicar o dejó de aplicar la que tenía que aplicar. Eso es lo mismo, dejó de aplicar la que tenía que aplicar. Esa es la primera forma de violación directa. La segunda, aplicó la norma que debía, pero la aplicó indebidamente. Entonces, aplicó la norma que debía aplicar, pero la aplicó indebidamente. Y la tercera, aplicó la norma que debía aplicar, claro que sí, pero la interpretó distintamente. Ahora sí, Diego Fernando, ¿qué dijo el demandante? ¿Qué dijo el defensor de la señorita Paula? Sí, doctor. Entonces, el abogado de la señorita Paula estaba pues bajo este causal primero, decía que se Dejó de aplicar malinterpretó ¿cuáles normas o que las aplicó indebidamente? ¿Cuáles normas? el artículo 29 Sí, pero ese es del de la artículo, Constitución. Bueno, no, ese es del Código Penal. ¿Y qué el dice el Código artículo Penal. Exacto. 29 del Código Penal? Y ojo, porque ese Código Penal de esa época es el mismo código que nos regía ahorita, la Ley 599 del 2000. Dice Autores se llama, no sé, ¿es autores creo que se llama? autores, sí señor. Ah, Sí, bueno, doctor. entonces quiere decir que ese artículo, espéreme, digo, quiere decir que ese artículo para el abogado, ese artículo Sí. lo interpretó mal, lo aplicó mal. Lo aplicó Muy mal exactamente. para el abogado de Paula. ¿Y cuál otro? Sí. El artículo 29 y el inciso 2 del mismo artículo. ¿Pero cuál otra norma para ese abogado interpretó mal los jueces? La otra norma fue... Ahí lo dice la demanda. Es que yo saqué por aquí un resumen, pero no lo veo todo aquí. Sí, dice el artículo 29 y numerales 6, 8, 239 y 240. No, porque numeral el 2. artículo 29 no tiene todos esos numerales, Diego. No, dice aquí aparte. Sí. Falta la aplicación de los artículos 8, 9, 10, 11, 25 de la ley 599 del 2000. Ese es el Código Penal. Bueno, pero entonces dice que el artículo 29, pero también el 169. Sí. ¿Qué dice el artículo 169 y el 170 del Código Penal? ¿De qué delito? 169 y 170, sí, mi doctor, es correcto. Ya vamos a buscarlo, el Código Penal. 169.
y 170. Sí, señor. 169 dice la ley secuestro extorsivo. Habla básicamente Está del hablando secuestro de secuestro extorsivo. extorsivo, o sea, del delito por el cual ella fue Ajá. condenada. Y el 170, Exacto. Está hablando de circunstancias de agravación punitiva. o sea, del secuestro extorsivo agravado. Agravado. Miren, Ese es doctor, el- ajá. este coloquio o esta charla también nos sirve como para que entendamos cómo se plantea una demanda de casación. ¿Qué normas se violaron? Nótese Ajá. que aquí el abogado primero lo que dice es, ojo, ¿cuál es la causal? ¿Cuál es la causal? Y después, ¿cuáles fueron las normas que aplicó indebidamente Indebidamente. el juez para el abogado casacionista? Y aquí dice, Sí. mire, el 29, el 169, el 170 en su numerales 6 y 8. ¿Cuáles más normas vulneró para el recurrente, para el abogado de Paula Andrea? El 239 y el 240. Y el 239 Ajá. y el 240 nos habla, Diego, del hurto y el hurto calificado. Ajá. Entonces te está diciendo, mire, por todos esos delitos que fue condenada, esas normas las violaron. Ujú. Sí, doctor. Listo. Ahora sí, ya sabemos qué fue lo que atacó el abogado. Ahora, ¿cuáles fueron las argumentaciones de ese abogado? ¿Qué fue lo que dijo el abogado? Aparte de que se habían violado esos artículos del Código Penal. Aparte de que se habían violado y se habían interpretado mal. Porque, ojo, el abogado no se tiene que limitar a decir, Sí. los jueces violaron el artículo 29 y 179 y 240. No, tiene que decir, ¿por qué lo Sí. hizo? Aquí dice el abogado dice que se adujo que el tribunal efectuó una falsa adecuación a los hechos probados. ¿Una falta de adecuación a los hechos probados? Una falsa adecuación a los hechos probados al supuesto de la coautoría impropia. Ah, venga, Diego. ¿Y qué es la coautoría impropia? La coautoría impropia es aquella cuando hay un grupo de personas que se han confabulado, pero no se han asignado cierta labor en el hecho del delito. O sea, actúan sin asignación, sin coordinación o trabajo puntual en la consumación del delito, doctor. Listo, Diego Fernando. Hasta ahí está. Ahí ya no me voy a ensañar más con usted. Hasta ahí. Muchas gracias, Diego. Doctor, muchas gracias a usted. Bueno, listo, sí, señor. Ahora voy a hablar con Kelly Fernanda. ¿Está Kelly? Sí, señor, acá estoy. Bueno, Kelly. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice al doctor Diego. ¿Qué es la coautoría impropia, Kelly? La coautoría impropia es la participación, es una forma de participación en un acto criminal en el que cuando los coautores median de común acuerdo y actúan, se dividen las funciones y ellos hasta la consumación del delito actúan dependiendo de su rol, ¿sí? Según la sentencia, había una coautoría subjetiva y objetiva. No me responda lo que no le preguntaba. Ok. Entonces tú me dices que la coautoría propia es ¿qué? Que que cada uno desempeña un rol. Sí, cuando mediando de común acuerdo, sí. Hay una división de trabajos y esta persona mantiene su rol hasta la consumación del delito. Vale. ¿Eso dónde lo aprendió? Eso lo aprendí del artículo 29 en el inciso segundo. Bueno. ¿Usted estaba en clase, en todas mis clases, Kelly? Sí, señor. Yo les enseñé que era la coautoría impropia y les dije que eran los 3 requisitos de la coautoría propia y tú me estás dando 2 de los 3, te falta uno. ¿Cuál es? Acuerdo común es una, perfecto, Sí. eso estamos de acuerdo. Segunda, división del trabajo criminal.
lo que tú llamas roles. Sí. Te lo acepto. ¿Y cuál es la otra? La importancia del aporte. No, señora. El dominio del hecho. El dominio del hecho. Acá lo anoto. Entonces, acuérdense que los coautores tienen dominio del hecho. Cuando no tienen dominio del hecho, pues no hablamos de coautores. Señor. Este abogado, ahora sí volviendo a la sentencia. Sí, señor. Este abogado dice que ataca la sentencia porque la sentencia, y nos decía Diego Fernando, que hubo una falsa adecuación de los hechos probados al supuesto de la coautía propia. Sí, Entonces, señor. con tus palabras, Kelly. Sí. Te lo voy a decir como dice la sentencia y tú me lo vas a decir con tus palabras. Sí, señor. La sentencia dice así: adujo quién, el abogado de Paula Andrea. La defensa. El abogado de Paula Andrea adujo que el tribunal, ¿cuál tribunal? Pues el Tribunal Superior de Medellín, que condena a la niña 40 años, efectuó una falsa adecuación de los hechos a los hechos probados al supuesto de la coautoría impropia. Ahora explícamelo con tus palabras. Ok, profesor. Yo quiero traer a colación los hechos que hacen parte de esta sentencia. Primero que todo, la señora Paula Piedrahita Calle, ella la capturaron en flagrancia durante la persecución, pero se llegó a determinar, este abogado, lo que está fundamentalmente, su fundamento principal al decir que hubo una falsa adecuación fue que ella primero no participó en la consumación del hecho delictivo. Ella lo que hacía era portar el celular que ellos le habían sustraído a las víctimas. Entonces, a ella por el hecho... Claro, pero eso lo dice el abogado, pero mira cómo vamos a hablar, es que nosotros vamos a hablar en un lenguaje ya muy jurídico. Y el abogado ataca una falsa adecuación con respecto a la coautoría impropia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo qué? Que ella en realidad... la condenó como qué? Como coautoría impropia. Como coautora impropia. Como coautora impropia. Señor, el tribunal a 40 años. Quiere decir que el tribunal condenó a Paula Andrea como coautora impropia. Y el abogado está diciendo, no señor, ella no era coautora impropia. Eso es. Eso es. Los hechos ya los conocemos. Entonces, nótese que el abogado dice, aquí el tribunal se equivocó, porque el tribunal está condenando a Paula Andrea como coautora impropia, y para mí que yo soy el abogado de Paula Andrea, ella no es ninguna coautora impropia. Sí, señor. Y tú ya sabes, Kelly, cuáles son los requisitos de la coautoría impropia, ¿cierto? Sí, señor. Listo, Kelly. No más contigo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hemer. ¿Está? Sí, profesor, aquí listo. Préndame la cámara, Hemer. Prendemos la cámara. Listo, perfecto. Ya, profesor. ¿Se ha estado pendiente de las intervenciones de sus antecesores, Hemer? Sí, claro. Sí, profesor. Bueno, perfecto, porque pues a veces se pierde el hilo, qué sé yo, y vamos. Miren, lo que estamos haciendo es desmenuzar la sentencia. Y así es como se analiza una sentencia, desmenuzándola. Y mírense que todo lo que ha salido, y hasta ahora no vamos ni en la página, yo sé, como ni en la 20, mejor dicho, hasta ahora estamos empezando. Y en la 6, profe. Imagínense, Hemer, y llevamos 1 hora y cuarto hablando de 6 hojas, pero nos hemos dado cuenta que hay cositas que de pronto desconocíamos y que lo dice la sentencia. Pero bueno, hombre, Hemer. Entonces dice este abogado que ella no es coautora impropia, ya no lo es. Y como ella no es coautora impropia, Hemer, dice la sentencia que el tribunal, pues, utilizó la norma que no debía utilizar. Eso básicamente es lo que dice. Dice que, pues, el casacionista, pues, transcribe algunas decisiones.
¿sobre qué? Pues básicamente sobre la coautoría impropia. E indica que pues para el defensor de Paula Andrea, esta niña no era coautora de esos delitos, del de hurto calificado y agravado y secuestro agravado extorsivo, porque ella la capturan es portando 2 celulares. Y en uno de esos celulares, ¿qué pasó, Hemer? Profe, en uno de esos celulares le entró una llamada cuando estaban en el momento de la captura y de los cuales fueron hurtados en la finca a los integrantes, a las personas que fueron secuestradas. En su momento, ellos fueron aprehendidos alrededor de las 4 de la mañana en un sitio diferente. Estas personas no habían intervenido en los hechos, o sea, no eran partícipes directos del hecho. Entonces, dice que la coautoría impropia tiene que ser ejecutores integrales del hecho. Y ellos no fueron ejecutores integrales del hecho. Que estaba en uso de esos celulares no la hace partícipe del hecho punible, que se puede decir, que fue el hurto agravado, que fue ¿qué? Los delitos que se cometieron en el momento. Listo, que fueron en espacios y tiempos diferentes a la ocurrencia de los hechos. Hemer, aquí hubo otro cargo, un cargo secundario, profe. pero de ese no vamos a hablar, porque en ese nos demoraríamos el resto del año hablando del cargo secundario. Solo vamos a hablar de la causal primera. La pregunta es, Hemer, ¿qué dijo la Procuraduría sobre la causal primera? Sobre eso La causal primera fue... ¿Qué dijo la Procuraduría? ¿Cuál fue el hurto agravado? Procuraduría? ¿Qué dijo la Procuraduría? Nótese que ya unos compañeros dijeron, mire, aquí le corrieron traslado del recurso extraordinario a la Procuraduría porque lo ordena la ley, para que la Procuraduría indica qué opina sobre esa demanda, sobre ese recurso extraordinario. Entonces, ¿qué opinó la Procuraduría, Hemer? Y solo al primer cargo, en lo que atiende al primer cargo nomás. Uy, profe, no encuentro lo que le dijo la Procuraduría. Yo lo leí por acá, lo que le dijo la Procuraduría. Búsquese por allá la 15. El concepto. ¿La quinta? 15, la hoja 15. Hay un título que se denomina Concepto del Ministerio Público. Cargo segundo. ¿Ya encontró el título? Dice Concepto del Ministerio Público. Es uno de los títulos de la sentencia. Que iba atrás. Página 15. Sí, profe. ¿Página qué? 15, yo ya se lo había dicho. ¿Página 15? Señor. Allá, profe, ya la busco. Sexta. ¿Listo, Hemer? No, profe, no me... Listo, entonces dejemos ahí. ¿Qué nos dice? Gracias, Hemer. ¿Qué nos dice Wilfredo Forero? Buenos días, doctor. Buenos días, Wilfredo. Dice que le realicé al doctor Hemer. Dice, en lo que corresponde al primer cargo de manera lánguida, conceptó que el litigante no se quedó en la mera disputa de derecho, se dedicó a controvertir la valoración que el tribunal dio a las pruebas allegadas, con lo cual desfiguró la causal aducida e hizo incoherente el cargo que pretendió demostrar. Vale, básicamente lo que está indicando la Procuraduría
es que hubo una falta de técnica casacional. Eso es un resumen, o sea que el casacionista no interpuso el recurso extraordinario con la técnica, ojo, con la técnica que se deben interponer estos recursos. Estos recursos les decía yo que es un recurso más que todo técnico-jurídico. Eso es lo que básicamente nos está hablando la sentencia. Y pues el concepto básicamente de la Procuraduría. Wilfredo, esa sentencia ya en las consideraciones de la Corte habla de una teoría que se aplica para determinar si una persona es autora o no es autora de un delito. Esa autora se denomina la teoría formal objetiva. ¿Qué nos habla la sentencia sobre la teoría formal objetiva, sobre el concepto restrictivo de autor? Pues la Corte ha dicho al respecto que en efecto el acusado tiene derecho a que se extinga el trámite por haber expirado el tiempo máximo. ¿A qué doctrinante se remite la Corte cuando habla de esta teoría? Si no me equivoco, es Roxin, No, algo así. no es Roxin. Tengamos la sentencia en la mano. Tranquilo, Sí, si demora unos minutos no hay ningún problema. la busco. Por allá nos habla de la teoría formal objetiva y del concepto restrictivo de autor. Y al primer doctrinante que citan es a quién. Tranquilo, no hay aquí no hay, esto no es de Yo lo correr. leí. Esto no es de correr. Página 29. No, mira aquí porque es que aquí no la deja ver. 29. Debieron haber impreso esa sentencia. Sí, es que esto... Es lo mínimo que podían hacer. Imprimirla. 29. Mire, por allá ya le soplaron en qué página, la 29. ¿Listo, Gemer? A Gemer, esto es con Wilfredo, ¿no? Sí, no, profe, no la encuentro. ¿No encontró la página 29, Wilfredo? Es que este está diferente, 14, 20. Espérame acá, miro. Ah, ya, espera. En la 43. Bueno, mientras Wilfredo busca y ahorita me levanta la otra vez la mano si desea participar. ¿Qué nos dice Julis Arrieta? Sí, señor. La misma pregunta que le hice a Wilfredo, Julis. Jesnek. El autor es Jess Heathcliff. ¿Cómo? Jess Heathcliff. Y dice que es un principio, entiende que el autor realiza por sí solo o total parcialmente la acción tipificada de la ejecución. Sí, entonces con sus palabras, dígame qué hablaba Jeschek sobre el concepto restrictivo de autor, con sus palabras, no con las palabras del doctrinante. Pues que son, bueno, que los coautores son quienes que a pesar de haber desempeñado funciones que por sí mismas no configuran delito, actúan como partícipes de algo, ¿sí? Entonces, comprensivo no, o varios hechos en lo que deben cumplirse ciertos eventos. Entonces, aquí que cada uno de los intervinientes ejecuten una parte, que exista una división funcional del trabajo. O que por lo menos preste una distribución objetiva. Julis, ¿cuál es la diferencia entre el concepto de autor de Jeschek y el concepto de autor que rige actualmente en el derecho penal?
Pues es que el autor en sí decía que ¿Cuál una es la función, diferencia? Solo me diga cuál es la diferencia, no más. la diferencia. Sí, entre lo que decía Hechek sobre autor o coautor y lo que se aplica actualmente. Bueno, ¿Lo sabe o no lo sabe? no lo sé, o sea, porque Hecher Entonces, si decía no que lo sabe, espérate. unos elementos objetivos y subjetivos. No, Julis, dime cuál es la diferencia. Si uno no lo sabe, dice, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Y debería saberlo, pero no lo sabe. Debería saberlo porque ahí está explicado lo que decía Hechek, y ya sabemos qué es lo que se aplica ahorita. No más, no necesito más, Julis. Muchas gracias. ¿Qué nos dice Andrea Suspe? ¿Está Andrea? Sí, señor, profe, aquí estoy. Buenos días. Buenos días, Andrea. La misma pregunta que le hice a Julis, ¿cuál es la diferencia entre el concepto de coautoría de Hechek y el concepto de coautoría actual? Profe, pues yo creería que, este autor habla de que habla de que el autor es quien realiza el acto, puede ser total o parcial. Y en la teoría actual, ¿cómo la ajustaría? No, profe, no la puedo ajustar. En la actual, ¿cuál sería? No, profe, no le doy, profe. Bueno, listo, gracias. Listo, profe. Andrea. ¿Qué nos dice Zulay Quintero? Doctor, buenos días. ¿Qué más, Zulay? Mira, yo lo que comprendo es que Hetzel dice que no importa qué papel tú cumpla, o sea, qué papel cumpla ese coautor dentro de la acción del delito, ¿sí? En cambio, en la actual, ellos determinan es qué dominio del hecho hay, ¿sí? O Mire, sea, Zulay, lo si que la quiere decir persona es que tiene el dominio o no del hecho. no conocía la teoría del dominio del hecho. Entonces, Hechek dice, el que participe en un delito es coautor. No importa cómo. No importa cómo, no importa qué función desempeñe dentro de esa Claro, acción eso que decía van a Hechek. cometer. Eso decía. Exactamente. ¿Y ahora qué se dice? Que todo depende del dominio del hecho, de quién domina Claro, el hecho, pues Zulay. basado en la teoría que tú nos Ahora, mire que se lo explicaste había por dicho. ¿cómo es? Si no estoy mal, se lo había dicho a Julis, creo. Que los requisitos de la coautoría son acuerdo previo, actualmente, acuerdo previo, coautoría impropia, acuerdo común, de hecho, división del trabajo criminal y dominio del hecho. Para Hechek no interesaba el dominio del hecho. Para No, Hechek, para el que él no es... participara en delito, así tuviera o no tuviera dominio del hecho, era coautor. ¿Por qué? Porque esa teoría todavía no existía cuando Hechek vivía. Todavía no se habían inventado lo de la teoría del dominio del hecho. Entonces Hechek decía, el que participa en un delito es coautor. Pero eso decía Hechek. Listo, Zulay. ¿Y qué dijo Maurach? Usted le estaba soplando a su compañero, entonces de ahora que le soplen a usted. Está en la página 30. Maurach dice que esto es como un acontecer puramente causal, ¿sí? O sea, como que aquí toques como empezar a interpretar si hay una diferenciación en autoría y complicidad, ¿sí? En el momento en que se causen los hechos. Sí. Más o menos entiendo así, ¿sí? Mire que la definición de Maurach se la está dando la misma sentencia cuando habla de Maurach, pero en su segundo párrafo. ¿Qué dice? Sí, dice que la ejecución del hecho era entendida en un sentido estrictamente técnico típico. Es autor quien ejecuta personalmente la acción típica, o sea, directamente, ¿sí? Y la disposición interna del autor, especialmente ese interés personal en el resultado y el dominio espiritual de su ubicación dentro de una pluralidad de sujetos
actuantes. Dice que es irrelevante. Lo único decisivo es la tipicidad del actual, Bueno, del ya, actuar inmediato. ¿por Visto qué en crees forma que a esto les puramente llamaban, objetiva. Zulay, por qué crees que a esto les llamaban teorías objetivas? ¿Por qué? Objetivas. ¿Cuál es la Porque diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo? lo objetivo es como lo obvio, lo evidente, lo claro. En cambio, lo subjetivo queda como al aire, ¿sí? Ah, ya. Entonces quiere Como que no decir está que Zulay no taxativamente, pues, sabe cuál es la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Ojo, Zulay, porque tú no sabes la bueno, diferencia entre entonces algo objetivo, no la sé, profe, no la sé. subjetivo, y esto no es de derecho, es de todo. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde se desprende? Ojo, Zulay, para todos. Si no saben, no me respondan cosas absurdas. ¿Qué quiere decir subjetivo, Zulay? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Esa palabra qué se te parece? Subjetivo. ¿La palabra subjetivo no se parece a sujeto? Sujeto. Claro, y Y el entonces, ¿por qué objetivo tú me dices? objeto. Espérame, Zulay, no me no. Perdón, sí, Entonces, ¿por qué perdón, me dices perdón, que en el perdón. aire? ¿Cuál en el aire? En el aire está Zulay. Zulay sí está en el aire. Subjetivo Está quiere volando. decir que analizan al sujeto. Cuando se analiza Sujeto. al sujeto, estamos hablando de un análisis subjetivo. Eso quiere decir subjetivo, para todo el derecho, no solo lo penal, sino para todo el derecho. Entonces, cuando hagamos un análisis del sujeto, estamos haciendo un análisis subjetivo. Cuando no analicemos al sujeto, estamos haciendo un análisis objetivo. Entonces, Hecek y Maurach no analizaban al sujeto, no lo analizaban, analizaban eran los hechos nomás, pero no al sujeto. Como analizaban solo los hechos, por eso hablamos de una teoría objetiva. Pero después vino el más grande penalista que ha dado América, Eugenio Raúl Zaffaroni. Eugenio Raúl Zaffaroni, y es el más grande penalista que ha dado Latinoamérica, él es argentino. Y Zaffaroni dijo, toca analizar al sujeto. Entonces, llegaron a la luz o salieron a la luz las teorías subjetivas. Si quieren estudiar a Zaffaroni sin leer, porque ya veo que son como flojos para leer, en YouTube hay miles de clases del doctor Zaffaroni y las clases del doctor Zaffaroni son muy amenas. Pueden entrar a YouTube y ver meses y meses y meses de clases del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Ojo, es el más grande penalista de Latinoamérica. Por encima de él no hay nadie en Latinoamérica. Es un maestro de maestros. El Colegio Nacional de Abogados Penalistas de Colombia le rinde venia, y con razón, a Eugenio Raúl Zaffaroni. ¿Y qué dijo Zaffaroni? Para Zulay, ¿qué dijo Zaffaroni? Lo dice la sentencia. Cuando habló de la teoría subjetiva. Alguien que le sople la página a Zulay. La 32. 31, Zulay. Ahí le están soplando. Usted como soplaba, ahora a usted le están soplando. Sí, aquí la tengo, profe. ¿Qué dijo Zaffaroni? ¿Qué dijo el maestro Zaffaroni? Zaffaroni dice que se han ensayado distintos caminos para conceptuar al autor. Que un sector sostiene un concepto extensivo que abarca todo el que pone una causa para la producción del resultado. Que este concepto se basa en la casualidad. Dice que todo causante es actor, con lo cual la participación sería solo una forma de atenuación de la pena. Y en caso de no atenuación general, la tesis del autor, pues autor único. Básicamente lo que dice Zaffaroni, espérate, Zulay, lo que dice Zaffaroni es, ojo, no toca solo estudiar los hechos, sino también toca estudiar qué es lo que hace cada quien. ¿Qué es lo que hace cada quien? O sea, nos toca estudiar al sujeto. Por eso nace la teoría, ¿qué, Zulay? Subjetiva. La teoría subjetiva. En la tesis de, bueno, sí, de cuáles son las condiciones, ¿cierto? Entonces él dice, mire, ya tenemos que estudiar es qué hace cada quien, no solo los hechos en general, sino, y si participó o no, sino cómo fue el grado de participación de cada quien.
Entonces, no solo tenemos que limitarnos a decir, ah, esa persona estaba ahí, participó en el delito. Ah, no, eso es una interpretación objetiva. No. ¿Qué hizo cada quien? Y cuando analizamos qué hizo cada quien, estamos analizando es al sujeto, a cada uno de los sujetos. Por eso se denomina teoría subjetiva. Gracias, Zulay. Bueno, profe, gracias. Listo, Arturo. perfecto. Alejandra Castellanos. Sí, profe, hola, buenos días. Bueno, Alejandra. Resulta que después de Zaffaroni vino el más grande, yo les dije que Zaffaroni era el más grande penalista ¿de dónde? Latinoamérica. De Latinoamérica. Después de Zaffaroni citan al más grande penalista del mundo. A Roxin. A Klaus Roxin. Es el más grande penalista del mundo. Entonces, si ustedes quieren aprender, no conmigo, porque conmigo no aprenden nada, pero con Klaus Roxin sí. Con Klaus Roxin sí. De hecho, no todos ustedes son penalistas, claro que no, ni les va a gustar esto, pero las personas que lo deseen me escriben y yo les envío la obra de Roxin. No tienen que comprarlo, yo se los doy los 3 más grandes libros de Klaus Roxin, en español, no el alemán porque él es alemán. Él es alemán. Nuestro derecho penal, el actual, se rige bajo la escuela finalista que creó Klaus Roxin. Entonces, Klaus Roxin se inventa ese cuentico que yo les decía del dominio del hecho, de la teoría del dominio del hecho, se la inventó Klaus Roxin. Él fue el que se inventó. Ahora sí, Alejandra. Bueno, entonces les decía, las personas que lo desean me escriben y yo les envío las 3 más grandes obras de Klaus Roxin, los que deseen ahondar en esto del derecho penal. Y con mucho gusto se las regalo. Pero al final del curso, por ahora no. Por ahora, si no estuvieron capaces de leer la 29-221, ¿cómo van a leer la obra de Klaus Roxin? Que más son 3 tomos de 1000 hojas cada tomo. Y esos libros son muy caros, son libros entre 400 y 500 mil pesos. Pero lo mandan, lo imprimen y le ponen pasta dura y hay misceláneas o que colocan la pasta dura y todo, y eso les queda el libro mejor que el original. Y le sale como por 60 mil pesos. No sale más. Entonces, ¿qué nos dijo Klaus? Vamos a decirle con alguna confianza. Vamos a hablar del maestro Klaus Roxin. ¿Qué dijo el hombre Klaus, Alejandra? Bueno, ahí dice, ahí lo divide. ¿Qué dijo? No, ¿qué dice la sentencia? ¿Qué dijo Klaus Roxin? Que el autor es la figura central del suceso, que la figura central, como es el autor, se caracteriza por los elementos del dominio del hecho, que es lo que estábamos hablando ahorita, del quebrantamiento de un deber especial o de la comisión de propia mano. Que el dominio del hecho, que en los delitos dolosos de comisión determina el concepto general del autor, presenta manifestaciones de dominio de la acción, dominio de la voluntad y dominio funcional del hecho. ¿Qué quiere decir, Alejandra, dominio funcional del hecho? Dominio funcional. Eso dominio funcional. Tiene un apunte que de la clase. No me acuerdo bien. Yo ya se los había dicho en clase. Sí. Permítame, profe, busco. Por eso lo pregunto. Yo no lo pregunto porque yo pregunto lo que haya enseñado en clase, al otro no. Y tenemos que olvidarnos de la teoría del estudiante que indica, o de la máxima del estudiante que dice clase vista, clase olvidada. No, esa máxima no va a ser para nosotros. Dominio funcional del hecho. ¿Dónde está? La página 33. No, sí, no, es que eso no está en la sentencia, eso está en lo que yo les enseñé, Luz Estela. No le sople mal a Alejandra, no le sople mal. Doctor, usted no lo enseñó, pero aquí también está. ¿Qué quiere decir dominio funcional? Entonces, dominio de esa persona, la posibilidad de la persona de suspender, interrumpir o transformar el delito. Dominio funcional, Alejandra, quiere decir que el aporte con dominio del hecho del coautor se tiene que presentar cuando el delito se está cometiendo. Por eso es funcional. Cuando el delito está funcionando. Eso quiere decir dominio funcional. Mírense que es que a veces
a veces las palabras suelen ser complejas, pero no. Cuando Sí. hablamos de dominio funcional, quiere decir que el aporte es cuando el delito está funcionando. ¿Y cuando el delito está funcionando? Que el aporte del coautor se da cuando el delito se está cometiendo, ni antes ni después. Eso es básicamente lo que indica Roxin, sino que lo habla muy elegantemente o muy complejamente o muy enredadamente también sobre dominio funcional del hecho. Entonces ahora, ¿qué nos dice la sentencia, Aleja, sobre el concepto de autor? Entonces, Para la sentencia, ¿qué es un autor? Y por allá hay un título que dice autor. sí, dice, es quien realice la conducta punible por sí mismo. Se trata de la persona que se constituye en el protagonista central del comportamiento delictivo, quien de manera directa y propia mano lo ejecuta en forma consciente y voluntaria. ¿Y citan a quién? A Roxin. Sí. Si citan a Roxin es porque están haciendo uso de qué teoría. De la del autor, de la teoría del dominio del hecho. De un dominio, sí. Claro, porque acuérdese, Alejandra, que yo les dije que quien se inventó esa teoría fue Klaus Roxin. De hecho, en mi apunte tengo ahí entre paréntesis Klaus Roxin. Claro, entonces si yo hablo de un concepto de autor y cito a Klaus Roxin, es porque estoy hablando de un autor con dominio del hecho. Alejandra, muchas gracias. A usted, profe. Vale, ¿qué nos dice el doctor Alejandro Rodríguez? Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Tiene la cámara dañada? Todavía. Pensé que ya estaba bien. Permítame, me conecto desde el celular. Vale, mientras se conecta, tranquilo, ya ahorita le doy el uso de la palabra. ¿Qué nos dice Carolina? ¿Está Carolina Díaz? Sí, señor. Buenos días, doctor. ¿Qué más, Carolina? Bien. Entonces, nos decía Alejandra que esa sentencia nos habla de autor y nos hablaba de Klaus Roxin. Y esa sentencia, ¿qué nos dice Carolina sobre el autor mediato para la sentencia? ¿Qué es un autor mediato, Carolina? ¿Se fue Carolina? Parece que se desconectó. No, ahí está, pero toca, el micrófono lo tiene apagado. Activa el micrófono, Carolina. Está hablando sin... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Carolina. La sentencia que nos habla sobre el autor mediato, Carolina. El autor mediato es quien se vale de quien actúa atípica o justificadamente y su fundamento también se halla en la figura del determinador, pues el autor mantiene el dominio del hecho en el modo de dominio de la voluntad. Es frecuente considerar autor mediato a quien determina a otro que actúa solo o inculpablemente, aunque las opiniones difieren. Espérate, Carolina, espérate, porque es que ese lenguaje para mí es de difícil comprensión. Usted es la abogada, yo no soy abogado, yo soy un ignorante en esto. Entonces, tú, Carolina, con tus palabras, dime qué es un autor mediato. El autor mediato es quien... Porque es que nada sirve que leamos ahí lo que dice sentencia de autor mediato si no lo entendemos. El autor mediato es la persona, el sujeto que actúa de acuerdo a lo que está haciendo. Espérate, Carolina, espérate porque empezamos mal. Empezamos mal. Carolina, ¿cuál es la diferencia entre la palabra mediato y la palabra inmediato? ¿Cuál es? Inmediato, estamos hablando de, si hablamos de una acción, es una acción ya, al instante, de una, sí, de una. Eso. Inmediato es a un plazo no tan largo, pero tampoco tan corto.
Perfecto. Entonces, Carolina, eso voy a hacerte cuenta que nunca lo dijiste, porque eso no es, eso es algo, o sea, nada que ver, nada que ver, nada que ver. ¿Y a dónde voy? Nótese, doctores, que a veces, lo que dice el concepto jurídico es distinto al concepto común y corriente. El concepto que nos está dando Carolina, o la definición que nos está dando Carolina, es el concepto que tiene la gente del común. Y sí, es eso. Según la gente del común, sí, inmediato es lo que está pasando ya. Inmediato, pero no. Para nuestro derecho no es eso. Nosotros, desafortunadamente, cuando entramos a estudiar derecho, doctor, cambia el significado de muchas palabras. El significado cambia. Y voy con Carolina. Ya, Alejandro, tranquilo, espéreme que estoy con Carolina y no vamos a saltar. Ya sigue usted, ¿listo, Alejandro? Doctor, esto del autor mediato es como la persona que es manipulada por el autor principal. Espérate que yo te lo voy a explicar. Y no sigas hablando porque cada vez me da más escalofrío. Autor mediato. Nada tiene que ver, Carolina, con el momento. Nada tiene que ver la palabra mediato o inmediato con el momento. Mediato quiere decir que él no lo hace. Él no comete el delito. Él no comete el delito, pero otra persona lo comete porque ese autor le manejó la voluntad. Entonces, si tú tomas a un niño de 4 añitos y le dice, hijito, me tiré la materia de consultorio jurídico 4 y estoy despechada, me quiero tomar una botella de whisky, vaya y se hurta del éxito la botella de Chivas 18 años. Efectivamente, ¿quién está cometiendo el delito? El niño. Pero tú le estás manejando la voluntad a ese niño, porque ese niño obra sin voluntad. Entonces, tú no estás cometiendo el delito directamente, pero sí estás utilizando la voluntad de otra persona para cometer el delito. Eso es un autor mediato. O si no utilizaras a un niño, si no utilizaras a alguna persona, digamos, con algún retardo mental. Esa persona no tiene voluntad, tú le manejas la voluntad, pero quien efectivamente está cometiendo el delito es esa persona con el retardo o con la discapacidad mental. Pero quien está cometiendo el delito materialmente es esa persona, pero tú le estás manejando la voluntad. Eso es un autor mediato. Eso es un autor mediato. Entonces, en ese caso, tú vas a ser condenada, tú, porque tú eres la autora mediata. La otra persona no va a ser condenada, ¿por qué? Porque la otra persona no tenía voluntad. No tenía el dolo de cometer el delito. Si tú dices, no, el derecho no es lo mío, me voy a dedicar a atracadora de bancos. Y si tú llegas al banco y le dices a la cajera, la plata, o le mato a su hijo y le muestra una grabación en donde su hijo está siendo amenazado de muerte, deposite el dinero en la bolsa, pues quien se está depositando el dinero es la cajera. Tú no estás haciendo nada, tú no estás utilizando la voluntad de ella, ella está obrando bajo una insuperable coacción ajena, pero quien está manejando la voluntad de esa persona eres tú. Tú nunca desocupaste la plata de las cajillas, nunca. Fue otra persona la que lo hizo, a ti simplemente te entregaron ese dinero, pero tú estabas manejando la voluntad de esa otra persona por una insuperable coacción ajena, porque esa persona estaba siendo amenazada la vida de su hijo. Entonces tú eres la autora mediata. ¿Listo, Carolina? Listo, profe, muchas gracias. Y cuando tú misma cometas el delito, esto es que tú vayas al éxito y hurtes la botella de whisky, pues eres la autora ¿qué? Inmediata. Inmediata. Entonces sí ves que el concepto de mediato o inmediato cambia del común de la gente al de nosotros los abogados penalistas. Sí, sí. Entonces listo, Carolina, ese es el concepto de autor mediato y básicamente eso es lo que dice la sentencia sobre autor mediato. ¿Y qué nos dice Carolina sobre autor intelectual? Yo leí todo eso a él. Sí, aquí no hay afán, mire que lo importante es que lo encuentre. Espere, es que lo tengo aquí separado. Autor intelectual determinado. Sí, aquí está.
Autor intelectual es aquella persona que idea, diseña o programa el itinerario de una conducta punible y se liga en relaciones de acuerdo común, división material del trabajo e importancia de aportes con los denominados autores materiales, resultando todos en proyecciones de coautoría. Perfecto. Entonces, Carolina, ¿cuál es la diferencia? Y esto ya se sale de la sentencia. ¿Cuál es la diferencia entre el autor intelectual y el determinador? El autor intelectual es aquella persona que idea, diseña o programa el itinerario de una conducta punible. Y el autor y el determinador. La sentencia nos habla de determinador también. Sí, señor. No, que enreda que me pegue. Tranquila, no se ponga nerviosa, que igual no hay, el objetivo es comprender la sentencia, pero ese temor, ese pánico escénico lo tienen que dominar. El pánico es porque pues uno quiere contestar lo mejor posible, porque es que se hizo el trabajo de analizar, estudiar, leer, pero por lo visto, bueno, profe, qué pena, ahora no lo encuentro. Determinado. Bueno. Ay, no lo encuentro, qué pena. Tranquila. ¿Y qué es la coautoría por cadena de mando? Sí. Esa sentencia también nos habla de por cadena de mando. La coautoría, el acuerdo con división del trabajo o acumulación de esfuerzos es lo que permite hablar de una acción conjunta formada por actos parciales cuando esos actos parciales no serían suficientes por sí solos para determinar objetiva y positivamente el hecho, pero sí la conjunción de ellos. Para poderse hablar de una acción determinante, es necesario que la misma presente una conexión que se explica estructuralmente por la existencia de acuerdo con reparto de funciones o suma de esfuerzos. Espérate, Carolina, espérate, porque es que eso es lo que dice la sentencia, pero a mí no me interesa lo que diga la sentencia, sino lo que tú digas con tus propias palabras. ¿Qué es con las propias palabras de la doctora Carolina? Alejandro, apágueme, ahorita ya ahorita le concedo el uso de la palabra. Con las propias palabras de la doctora Carolina, ¿qué es la coautoría por cadena de mando? La coautoría por cadena de mando es cuando en la distribución de funciones... Ya sabes que es coautoría, ¿cierto? Que tienen dominio del hecho. ¿Y por cadena de mando qué pasa? Por cadena de mando es que cada uno de los integrantes del hecho, del ilícito, establece una función de acuerdo como a la importancia que desarrollen en la actividad. Sí. Pero al fin, entonces, bueno, les voy a explicar de dónde nació la coautoría por cadena de mando. Ya sabes cuál es la diferencia de autor mediato, ¿cierto? ¿Cuál es el autor mediato? El autor mediato es la persona que es utilizada, instrumentalizada. No, que utiliza las autor mediato, el que utiliza otra. No es el que es utilizado, no, el que utiliza otra. Y esa otra persona, la utilizada, no tiene ¿qué? Responsabilidad. No tiene voluntad. La responsabilidad de lo que está haciendo, no tiene la voluntad. No tiene voluntad. Y si no tiene voluntad, pues no le podríamos achacar una responsabilidad. Una responsabilidad. Porque no tiene voluntad. No quería cometer el delito. No tenía voluntad de hacerlo. Un niño no tiene voluntad porque no sabe que tomar eso es hurto. O en la persona con la discapacidad mental, pues no tienen esa comprensión. Siempre y cuando se determinara que, porque hay discapacidades de discapacidades, ¿no? Entonces el autor mediato es ese hombre de atrás, se le denomina también el hombre de atrás, que es el que maneja ya.
maneja la voluntad de las personas que cometen el delito. ¿Tú sabes en Colombia quién se llamaba Pablo Escobar? Sí, señor. Pablo Escobar mandaba matar policías. Sí. Y pagaba por cada policía que mataran. Sí, 1 millón. Listo. Cuando Pablo Escobar dice, voy a pagar 1 millón de pesos por cada policía que maten, y tú eres la jueza que va a juzgarle el comportamiento de Pablo Escobar, solo ese comportamiento, el de dar la orden de matar policías, te pregunto, ¿Pablo Escobar sabía quién iba a matar a los policías? No, él tenía a su jefe de sicarios y el jefe de sicarios a su vez tenía su grupo, los entrenaban y se distribuían de acuerdo también. Alguna vez leí que dependiendo de la persona que fueran a sicariar de acuerdo a la orden que él diera, entonces asimismo enviaban una persona que estuviera capacitada para enfrentar allá la situación y ultimar al personaje. Sí, no iban a mandar a una persona que supiera mucho. No, esto no es un tinto. Respóndame la pregunta. Pablo Escobar sabía quién iba, porque estamos hablando de los policías. Ajá. ¿Pablo Escobar sabía quién iba a matar a los policías? No, nunca tenía ni idea. Él daba la orden. Y punto. Ya, o sea, sí. Pablo Escobar nos conocía a los sicarios que mataban a los policías, porque pues digamos que los sicarios eran el último eslabón en esa organización. Y Pablo Escobar era la cabeza de la organización y era una organización muy grande. Entonces Pablo Escobar ni siquiera sabía quién iba a matar, ni le interesaba conocer quién era el sicario. El sicario es el pobre pendejo, pero el duro era Pablo Escobar, el duro de esa organización, porque duro no tenía nada. Entonces, si tú vas a analizar la conducta de Pablo Escobar, ¿él es el autor mediato? Él es el autor mediato. ¿Ah, sí? O sea que él manejó la voluntad de otra persona, o las otras personas obraron sin voluntad. No, él era... Pero entonces, ¿al fin sí o al fin no? Ay, profe, me bloqueé, leí tanto que me bloqueé. Pablo Escobar, para el tiempo de los hechos de él, era lo que se llamaba el actor intelectual. O sea que él planeaba cómo matar a los policías. No, pero era el que ordenaba. Y es que el autor intelectual no es el que ordena, es el que planea todo. El autor intelectual es el que diseña el plan. Entonces, ¿él diseñaba el plan de cómo matar a los policías? No. Entonces, ¿por qué? No diseñaba el plan. El plan no lo diseñaba. Vamos a daba la orden. No vamos a hablar de Pablo Escobar, vamos a hablar de otro. Vamos a hablar de los falsos positivos. Ya más actual, porque como usted me dice que ya vamos a hablar de los falsos positivos. ¿Quién daba la orden? ¿Quién era de los falsos positivos? Que yo tengo entendido que el gestor y diseñador de los falsos positivos, pues de acuerdo a todo, es Álvaro Uribe. Bueno, usted lo está diciendo, conste que aquí yo no estoy diciendo nada, lo está diciendo Carolina, yo no sé. Sí, yo sí, pero eso es lo que tengo entendido. Lo dice Carolina. Entonces, Carolina dice, porque Carolina, ojo para todos, aquí Carolina está indicando a Álvaro Uribe Vélez como la persona que gestó lo de los falsos positivos. Soy alumna y estoy en clase. 6.100 y pico falsos positivos. Entonces la pregunta es, con base en lo que dice Carolina, ¿Álvaro Uribe Vélez sabía quién iba a matar a esos pobres campesinos y a esos pobres muchachos en Soacha? ¿Sabía quién los iba a matar? No. Entonces vamos a analizar la conducta dentro del derecho penal de Álvaro Uribe. ¿Álvaro Uribe es autor intelectual? ¿Él diseñaba cómo iban a matar a esos muchachos? No. ¿Álvaro Uribe es autor mediato? No. No, porque los otros estaban obrando con voluntad. Entonces, ¿qué es Álvaro Uribe? ¿Nada? Sí, por supuesto, que él es el todo, él es el... Pero es que usted puede decir eso en una sentencia cuando le toque ese caso mañana o pasado mañana o algún día, ojalá ojalá en este siglo o en el otro siglo que vayan a juzgar a Álvaro Uribe Vélez. Pero usted va a decir que él es autor del delito, él cometió los delitos de los falsos positivos.
No, es que se me olvida cómo es la palabra, Es autor por es cadena que de mando. Es autor por cadena de mando, Carolina. es la cabeza, el diseño, de todo eso. Es autor por cadena de mando. Profe, qué buena. ¿Y ese no sería el del determinador? Claro, no, es autor por cadena de mando porque el determinador, ojo, el determinador solo hace nacer la idea criminal, pero no, y el hacerla hacer, claro que es que la diferencia, ojo, la diferencia entre el autor por cadena de mando y el determinador, Jonathan, es la teoría del dominio del hecho. El determinador no tiene dominio del hecho, como el autor por cadena de mando sí tiene dominio del hecho. Álvaro Uribe Vélez, tal como dio, bueno, eso lo dijo Carolina. Carolina dijo que Álvaro Uribe Vélez fue el que dio la orden, o Pablo Escobar daba la orden de matar a los policías. Pero Pablo Escobar, tal como daba la orden de matar a los policías, también podía dar una orden de no matarlos. O sea que sí tenía dominio del hecho, aunque él nunca participaba en los delitos, pero sí tenía dominio del hecho, porque él, como ser cabeza de esa estructura criminal, podía decir ya no maten y separaba el delito. Entonces, la diferencia entre el autor por cadena de mando y el determinador es que el autor por cadena de mando tiene dominio del hecho precisamente por su posición en la estructura criminal, como el determinador simplemente hace nacer la idea criminal. ¿Listo, Jonathan? El determinador no tiene la posibilidad de suspender el delito, como el autor por cadena de mando sí la tiene. ¿Vale, Jonathan? ¿Sí me escuchó? Oh, sí, señor, claro que sí. ¿Y le quedó entendido? Sí, señor. Perfecto, sí, señor. Vale. Esto nació... Profe, y el hombre de atrás, entonces ahí en ese caso, ¿cuál sería? No, el hombre de atrás es el autor mediato, es el autor mediato. Ah, ok, ya sé. Autor mediato y hombre de atrás es lo mismo. Es Carolina. Vuelvo con Carolina. Esto nació... ¿Usted sabe quién se llamó Alberto Fujimori, Carolina? Sí, sí, señor. Alberto Fujimori desapareció gente en el Perú. Sí. Y no sabían, eso que está haciendo, que dice Carolina, que se confundió, que se bloqueó, que no, eso les pasó a los juristas en Perú. Eso no sabían cómo juzgar a Alberto Fujimori. Porque no sabían si era autor mediato, si era autor intelectual, si era determinador, no sabían. ¿Y acudieron a quién? Acudieron al jurista más grande del mundo. ¿Quién es? Roxin. Clau Roxin. Llamaron a Clau Roxin, lo llamaron, lo trajeron al Perú y le dijeron soluciónenos este caso. Dele una solución a este caso. Y Clau Roxin creó la figura de la autoría por cadena de mando. También se denomina en Colombia autoría en grupos organizados de poder. Así se denomina. Se denomina más técnicamente autoría mediata en grupos organizados de poder. Así se denomina. Eso es una invención de Clau Roxin para tratar de solucionar el caso de Alberto Fujimori y poderlo condenar. Y ahorita la hija está corriendo la misma suerte del papá. Keiko va igualito que Fujimori padre. Y peligrosamente estuvo cerca de ser la presidenta del Perú. Pero ya no, afortunadamente para ese país. Pero increíble que todavía a estas alturas la gente con eso pues haya tenido conciudadanos que votaran por ella, ¿no? Pero eso no pasa ya, aquí también pasa. Eso no, sí, por eso aquí también pasa, de aquí iremos a repetir la historia. Bueno, ya las próximas elecciones. Está diciendo Carolina, la misma vaina. Se está arriesgando. Yo no me estoy diciendo nada. Yo sí lo digo y lo sostengo, profe. Eso es así, estamos jodidos. Entonces, ojo. Gracias, Carolina. Espero que haya sido de provecho este pedacito que estuve, no solo con Carolina, sino con todos y cada uno de ustedes. No, profe, totalmente. Muchísimas gracias a usted por todas sus enseñanzas. El lunes seguimos. Esto no termina ahí. No vamos ni a la mitad. El lunes seguimos. Las personas, por favor, miren, guarden este orden en que están, faltan algunas personas por intervenir y yo estoy tomando atenta nota de quienes intervienen. A mí no me interesa, doctores, que intervengan bien o intervengan mal. De hecho, lo que yo busco, y les soy muy sincero, es que intervengan mal, porque de los errores se aprende más que de los aciertos. Y esto no tiene una nota. La nota es si intervienen o no intervienen. Básicamente, no se intervienen bien. Entonces, tanto para Giovanni como para Wilson, para John, para María, para Nini, para Diego, para Kelly, para todos los que intervinieron, la nota es buena. ¿Por qué? Porque intervinieron.
no porque hayan intervenido bien o mal. ¿Estamos? Aquí lo que busco es eso, que intervengan y que pierdan como ese temor escénico y que pierdan y que venzan el temor de enfrentarse ante un juez o ante un fiscal y lo van a hacer argumentativamente, lógicamente. Doctores, les deseo un feliz fin de semana y les repito, nos vemos el lunes nuevamente, ¿vale? Gracias. Profe, muchas gracias. Gracias, Doctor, profe. muchas- Hasta luego. Muchas gracias, doctor, muy amable. Profe, gracias. ¿Vale?